Que Dios les bendiga en este precioso día. Tenemos el privilegio una vez más de poder compartir con ustedes el consejo de la palabra. Vamos a continuar haciéndolo en Filipenses capítulo 2, pero ahora lo vamos a estar haciendo en el versículo 3 de la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En ese versículo quiero que meditemos en este día. El apóstol Pablo nos da el consejo de que todo lo que lo hagamos, aprendamos a hacerlo para honra y gloria del Señor. Lo que usted y yo emprendamos a hacer en este día, ¿verdad? Hagámoslo, dice, con humildad. Nada de lo que hagamos nosotros debe de ser por contienda, dice, hacerlo a manera de buscando pleito, buscando discutir, argumento, nada de esto. Dice que lo hagamos con humildad. También nos aconseja que no lo hagamos con vanagloria. De este versículo quiero que tomemos el día de hoy, que el apóstol Pablo nos aconseja que aprendamos a hacer las cosas, dice, con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Y eso es lo que Cristo viene a enseñarnos a través de su palabra, que seamos mansos, humildes y sencillos como Él lo ha sido. Y quiero que en este día pongamos esto por obra: la humildad, la mansedumbre, la sencillez. Nos da el problema, el apóstol Pablo identifica el problema que como seres humanos, que como hombres y mujeres de pecados podemos tal vez experimentar o podemos tal vez vivir de esta manera en nuestro diario vivir, contendiendo, siendo contenciosos. Cuando dice que nada hagamos por vanagloria, nada hagamos por jactancia, nada hagamos porque nos creamos mejores, superiores a los demás. Nada hagamos con altivez, con soberbia, porque sabemos que claramente la palabra de Dios dice que Él al altivo lo mira de lejos, sino que nos enseña el apóstol Pablo que dice, más bien dice, háganlo con humildad. Y yo quiero que de este versículo tomemos esa palabra, humildad, que practiquemos la humildad. La humildad conlleva a ser personas sencillas, a ser personas mansas, a ser personas tranquilas, personas pacíficas. Y todo esto la Biblia nos lo enseña. Como hijos de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido transformados. Y quiero que medite en este versículo el día de hoy, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Cualquiera sea la situación que tengamos que enfrentar en este día, cualquiera sea el problema, las personas, por muy difícil que sea, usted puede tal vez estar frustrado, cansado, estresado, afligido, enfermo muchas veces. Y esto nos lleva a actuar muchas veces, vamos a decir, en el ámbito del trabajo o de la casa, en el hogar. Nos lleva a actuar, ¿verdad? Aún en el tráfico, manejando, nos lleva a actuar muchas veces, ¿verdad? Contenciosamente. Que el Señor nos enseña a través de este versículo, de esta palabra, que lo hagamos más bien, dice, con humildad. En el momento que tal vez nosotros estemos sintiéndonos frustrados, angustiados, afligidos, y que sentamos que tal vez vamos a decir las palabras no correctas, no reflejando el carácter de Cristo. Y se recuerda que en el mensaje anterior hablábamos del amor y de la unidad. Debemos demostrarle al prójimo, debemos demostrarle a nuestros hermanos, a nuestros familiares, que Cristo verdaderamente ha hecho un cambio en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Que no importando la circunstancia, tal vez usted se levantó cansado, ¿verdad? Del día anterior, de una larga jornada de trabajo, tuvo muchos problemas y ni siquiera tiene el deseo de llegar a su trabajo. Tal vez no tiene las fuerzas o las ganas de desempeñar su trabajo el día de hoy. Pero ¿qué pasaba anteriormente? Usted y yo, ¿verdad? En la carne, siendo esos hombres y mujeres de pecado, tomábamos cualquier situación
con cualquier persona, compañero de trabajo o aún nuestro jefe, nuestro supervisor o manager, y buscábamos motivo para discutir, para altercar con ellos, ¿verdad? Y no nos poníamos a pensar en nuestro carácter, en nuestra actitud, en qué es lo que estábamos reflejando. Mas ahora el apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra y nos dice, antes bien dice, háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces no se trata, ¿verdad?, del cansancio que yo pueda traer el día de hoy, de la enfermedad, del problema, de la necesidad. Y muchas veces, y eso es lo que también está especificando la palabra, no se trata de conocimiento, que porque yo sé más, que porque yo tengo más tiempo en el trabajo, que porque yo tengo más experiencia, que porque yo tengo, ¿verdad?, más conocimiento en el asunto. No se trata de ser vanagloriosos, de hacer las cosas para ser vistos, de hacer las cosas para que nos aprueben. No, debemos de hacer las cosas con humildad. En otra parte de las Escrituras dice el apóstol Pablo, dice, hagámoslo todo como que lo estuviéramos haciendo para el Señor mismo. Ese es el mensaje que Dios nos da en esta mañana, en este día. Quiero que medite en él. Medite en esta palabra. Es necesario reflejar el carácter de Cristo. Que el carácter de Cristo se manifieste en mi vida. Que los que están a mi alrededor, tanto en mi hogar como en el trabajo, a donde quiera que vaya, puedan ver ese cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en mi vida. Ya no soy aquel pleitisto, ya no soy aquel que discute, aquel que busca motivo para estar peleando, ¿verdad?, en el hogar, con los compañeros de trabajo. No, sino que soy aquella persona pacífica, pero no porque yo así lo haya querido o porque lo haya podido hacer por mis propias fuerzas. No, es porque Cristo me ha enseñado, Cristo me ha dado de su espíritu. Y a través de su palabra, Él me enseña que es necesario que yo practique la humildad y la sencillez, la mansedumbre. Que si usted lo analiza conforme a la palabra, es el fruto del Espíritu Santo. Debemos de manifestar, de reflejar quiénes somos en Cristo Jesús. Lo que la palabra, lo que el Espíritu está haciendo en cada uno de nosotros. Así es que le insto en este día que tome este versículo, Filipenses 2:3, medite en él y sobre todo, no solo lo retengamos en nuestro corazón o en nuestra mente, sino que pongámoslo por obra. Seamos humildes. Sí, yo sé que van a haber días que vamos a estar cansados, enfermos, angustiados, afligidos, necesitados. Y tal vez sea un día tras otro día y usted diga, pastor, pero bueno, me pasa tan constantemente que yo no sé qué está pasando. Deténgase por un momento. En un tiempo que tenga libre, tal vez en su hora de comer, de lonche, o al salir de su trabajo, o antes de entrar a su trabajo, deténgase un momento, medite y hable con Dios. Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Sabe que muchas veces caminamos y caminamos, corremos y vamos de aquí a allá y no nos detenemos a hablar con Dios. Dios está ahí para escucharnos. Él es nuestro Padre Celestial, así como un padre a un hijo que siempre está dispuesto a escuchar a su hijo, Él está dispuesto a escucharnos a nosotros. Así es que le insto que medite en esta palabra y que practiquemos en este día la humildad y la sencillez. Vamos a continuar ahí en Filipenses capítulo 2, Dios mediante, en estos días. Vamos a continuar escudriñando, conociendo más del consejo de la palabra que Dios da para nuestras vidas. Así es que le insto a que tenga en el nombre de Cristo Jesús un día de bendición, un día de prosperidad, un día de amor, de bondad, un día lleno de la presencia de Dios. Y tomemos esta palabra y hagámosla nuestra en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga grandemente a usted, a su familia, a su congregación, amados amigos, amigas, a todos y a cada uno de ustedes. Y que la paz de Dios siga reinando en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.